Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a preparar una tortilla de patatas, tortilla de papas o tortilla española. Para elaborarla hemos necesitado una cebolla de aproximadamente 150 gramos, cuarto kilo de patatas, que en mi caso fueron 2 patatas medianas y una pequeña, y 3 huevos de corral. Comenzaremos picando la cebolla lo más fina posible. A mí me gusta partirla primero en 2 mitades y posteriormente hacer cortes transversales a lo largo de la primera mitad. Los cortes cuanto más juntos mejor. A continuación, una vez que he realizado los cortes transversales, comienzo a hacer cortes longitudinales de tal manera que la cebolla queda picada en trozos muy finitos. Una vez terminamos con la primera mitad, repetimos los pasos con la segunda mitad. Cuando la parte final es muy estrecha le daremos la vuelta, haremos nuevos cortes transversales y volveremos a realizar cortes longitudinales para terminar de picar lo poco que nos queda. Tras asegurarnos que está picada muy fina, la verteremos sobre un recipiente apto para microondas. Añadiremos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y a continuación taparemos el recipiente para poder llevarlo al microondas. Mientras la cebolla se va haciendo en el microondas, iremos laminando las patatas. A mí me encanta utilizar la mandolina para laminar las patatas para que queden todas iguales, pero como ya os he dicho en otras ocasiones, si no tenemos mandolina, un cuchillo, una tabla, nos hace el mismo papel, sin problema. Como siempre, la seguridad es lo primero, así que tomaremos el protector para el corte y pincharemos la patata, y a continuación, ¡a darle caña! Mientras corto las patatas a toda leche, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal, si es que no lo has hecho ya. ¡Suscríbete! Lo siguiente será sacar la cebolla del microondas y comenzar a colocar las patatas. Deberemos repartir las patatas formando capas homogéneas, procurando que todas las partes del recipiente tengan la misma cantidad de patatas. De esta forma nos aseguramos que se hacen por igual. Si este paso no lo hacemos bien, es probable que nuestras patatas no queden bien hechas por algunas zonas. Una vez las tengamos todas colocadas, será momento de echar un chorrito de aceite de oliva virgen extra, tapar y de nuevo llevar al microondas. En este caso van a ser 10 minutos a máxima potencia, 900 vatios. Mientras la patata se va haciendo en el microondas y sin prisas, pues es un proceso largo, aprovecharemos para batir los huevos. Echaremos una buena cantidad de sal, pues es aquí donde estamos añadiendo la sal de toda la tortilla. Y la patata es un alimento bastante soso. En este punto a mí me encanta batir por un lado las claras y cuando ya están más o menos un poquito montadas, incorporar las yemas. En este caso no me fue posible ya que una de las yemas se había roto y así es imposible montar las claras. Finalizados los 10 minutos, revisaremos cómo está la patata. Levantaremos la tapa por la zona más alejada de nosotros, dejando salir el vapor para no quemarnos. Cuando no quede nada de vapor, destaparemos completamente y revisaremos el estado de la patata. Para revisarlo, yo utilizo esta espátula de silicona, pero se puede hacer también con un tenedor. Una cuchara también nos sirve. La patata estará lista cuando se pueda cortar con el tenedor o la espátula sin hacer ningún tipo de esfuerzo. En este caso, todavía le falta un poco, por lo que vamos a ponerla en el microondas otros 3 minutos.
Pasados los 3 minutos adicionales y con mucho cuidado volveremos a destapar, como la vez anterior, dejando escapar primero el vapor y posteriormente abriendo del todo. Revisaremos nuevamente la patata y la cebolla y, si está perfectamente, comenzaremos a volcar sobre el huevo. Es importante protegerse, puesto que la fuente está recién salida del microondas tras mucho tiempo y quemará bastante. Cuando el huevo y la patata estén bien mezclados, los dejaremos reposar durante 2 minutos para que las patatas se empapen bien y la tortilla nos quede mucho más jugosa. Pasado el tiempo de reposo, será el momento de tomar una sartén antiadherente, añadir un chorrito pequeño de aceite de oliva virgen extra, cuando esté templada, volcar la mezcla de patata y huevo. Yo he utilizado la vitro para cuajar la tortilla porque me gusta más que quede un poco doradita, pero podría perfectamente haberla cuajado en el mismo recipiente que utilicé para hacer la patata y la cebolla. Eso ya es cuestión de gustos. Tras 2 minutos o 2 minutos y medio al fuego, será el momento de dar la vuelta a nuestra tortilla. Voy a hacer un inciso para recomendarte que visites nuestra web, microondas.digital, donde además de recetas tenemos información de los mejores microondas, trucos y tips para sacarle el máximo partido al micro y las reviews de los mejores productos para cocinar en microondas. Si no nos conoces, pásate. Es bastante probable que un buen profesional te diga que a la tortilla se le da una única vuelta, se hace una vez por un lado y otra vez por otro. No obstante, uno que es un simple aficionado le da varias vueltas para evitar que se le pegue, y así queda muy jugosa. Como ya sabéis, no me conformo con cocinar, y también pretendo enseñaros las virtudes que tiene una alimentación sana y equilibrada. En este caso no os voy a hablar de las patatas, pues ya en un vídeo pasado os comenté sus virtudes. En este caso aplicarían exactamente igual siempre y cuando la tortilla la preparemos y la dejemos enfriar. Pese a ser demonizado en la década de los 90 por su supuesta influencia en la subida de colesterol, hoy en día el huevo es considerado un superalimento. Se ha demostrado que ayuda a aumentar el HDL, también llamado colesterol bueno. Tiene una muy buena cantidad de proteína, muy interesante y de muy buena calidad, además de ser uno de los pocos alimentos con vitamina D, vital para el mantenimiento del sistema inmune. Contiene múltiples minerales y es rico en triptófano, una sustancia que interviene en la producción de la serotonina, también conocida como hormona de la felicidad. Otra de sus características es que es rico en carotenoides, que son unas sustancias antioxidantes que previenen enfermedades visuales como las cataratas. Es ideal en dietas de pérdida de peso, pues un solo huevo nos llena bastante y frente a las creencias populares tan solo nos aporta unas 75 kilocalorías.